En primer lugar, saludarlos a todos, pero especialmente a quienes nos visitan y que colaboran con nosotros en este importante proyecto, que es importante por varias razones, desde el punto de vista científico, técnico, de conocimiento, pero créanme que para nosotros es sumamente importante por el grado de articulación interinstitucional que tiene. Nueva Zelanda es un espejo donde nos ha gustado mirarnos, pero hemos puesto mucho más esfuerzo, dedicación y recursos en tratar de encontrar la posibilidad de adaptar sus tecnologías que el esfuerzo que hemos puesto en tratar de emular su capacidad institucional y la forma de pensar. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a mirar, porque en realidad, como bien decía Álvaro, todas estas cosas requieren un ajuste local, pero en realidad creo que hay mucho de cómo se construye el conocimiento, de la articulación de las universidades con el medio, de tener muy claro que el sistema de extensión no necesariamente tiene que ser público, puede serlo o puede no serlo, y de tener muy claro que lo diferente tiene que tratarse de manera diferente, pero no deja de ser un negocio. Cuando estamos hablando de productores agropecuarios, estamos hablando, sean familiares o no familiares, estamos hablando de gente que se dedica a una actividad económica y tiene toda la libertad del mundo de decidir no hacerla. Hay algo que se llama competitividad, que tiene que ver con la forma en cómo producimos y con qué eficiencia producimos. Buena parte de la competitividad tiene que ver con la eficiencia en los procesos de producción, que se mejora a partir del conocimiento que surge de la investigación, siempre y cuando, mediante un proceso de innovación, se transforme en la aplicación de un proceso que lo haga más eficiente. El segundo eje es el del Ministerio de la Política, es el tema de hoy de ustedes, es intensificación sostenible. Es decir, esa inserción internacional, esa promoción de la competitividad, si es efectiva y exitosa, nos debe generar un espacio en un mundo que demanda alimentos si somos más competitivos que nuestros competidores. Y ese espacio nos lleva casi que directamente a un crecimiento, a una intensificación que para que se transforme en desarrollo tiene que ser sostenible. Y ese eje de intensificación sostenible lo dividimos en tres grandes capítulos, que son el suelo, el agua y la biodiversidad, pero sobre todo haciendo énfasis en nuestro bosque nativo y en nuestros pastizales naturales. Hoy estamos en un momento del proceso donde somos, por ejemplo, el único país del planeta que tiene el 96% de su superficie agrícola con un uso regulado en función de un modelo matemático que predice la erosión en toneladas por hectárea. No podríamos encaminar el segundo pilar de esta política, que es el del agua, y cuando hablo del agua estoy hablando de la mejora del agua de abrevadero en cantidad y calidad para el ganado. Estoy hablando del riego estratégico, es decir, el riego suplementario en algunos cultivos o el riego estructural en determinados sistemas de producción, aunque sean una proporción menor de la superficie, pero sobre todo también estoy hablando de la calidad del agua. No construiríamos una intensificación sostenible si esa intensificación no mantuviera los estándares de calidad del agua. Y hablo de calidad porque cantidad sobra. Es decir, si no tenemos más agua,
puesta en el proceso productivo es porque estamos en un proceso de hacerlo y hemos sido más lentos que la cuenta, pero no porque al Uruguay no le sobre agua. En el Uruguay llueven 1.400 litros por metro cuadrado y 550 litros por metro cuadrado. El 94% de 550 litros por metro cuadrado termina en el océano sin haberlo transformado. Hoy se dijo o se preguntó, ¿hubo una intensificación sustentable? Supongo que estaba orientada a la ganadería familiar y la respuesta fue no. Y en octubre del año 2013 hicimos un taller en el INIA de Tacuarembó, donde yo convoqué a todas las mismas instituciones que están acá de un día para el otro y la consigna eran, ¿y después de los 3 millones qué? De los 3 millones de terneros. ¿Y después de los 3 millones qué? ¿Cómo seguimos? Recuerdo con claridad que en una de las discusiones que se dieron en esa reunión surgió el tema de la dotación y de la carga. 2 años después, la semana pasada, analizando los datos de nuestro sistema de información geográfica, es decir, de nuestro sistema de información ganadera, nuestra trazabilidad, que nos dice cuántos animales hay en cada uno de los predios de este país, interactuando con la capacidad de almacenamiento de agua de esos suelos, corrigiéndola por el índice de productividad de carne y lana CONEAT y considerando los indicadores de crecimiento de pasturas por NDVI, declaramos la emergencia agropecuaria para una región en base a que no llovía, pero la región no es homogénea. En la región tenemos este mosaico de colores y lo que está en rojo tiene más de 1,2 unidades ganaderas por hectárea. Lo que está en naranja tiene más de entre 0,9 y 1,1 y lo que está amarillo está entre 0,7 y 0,8. ¿Por qué muestro esto? Porque de la misma manera de que no son uniformes los manejos en una ganadería de carne, no son uniformes las cargas que se utilizan. ¿Es sustentable la ganadería familiar? Yo creo que hay un problema de tamaño, por lo que dije al principio. Creo que hay un determinado tamaño por debajo del cual por sí sola no es sustentable. Ese tamaño puede ser mayor o menor dependiendo de la actividad. Pero creo que si hablamos de agricultura familiar, estamos hablando de familia, ¿verdad? Agricultura familiar. Independientemente de la superficie, hay un tema que es el de relevo generacional. Es decir, cómo encarar la continuidad de la empresa tiene mucho que ver con las decisiones que toma el que está al frente hoy. Si estamos tomando decisiones que son medibles en el largo plazo, para una persona es diferente si tiene claro o no tiene claro cómo sigue. Alguien mencionó la amenaza, no me acuerdo quién, de los precios. En ese sentido, yo me confieso liberal, en el sentido de que creo que todo lo que signifique el aumento de valor de la tierra lleva a la necesidad de una búsqueda de rentabilidad que de alguna manera indirectamente nos obliga a la búsqueda de mayor producción, de mayor eficiencia. La norma es la que tiene que exigir que no por la búsqueda de más rentabilidad se comprometa la capacidad de producción de los recursos de las futuras generaciones, que es la definición en todo caso, de sustentabilidad.
Creo que este proyecto, y ahora sí termino, tiene desafíos importantes. Ojalá logremos consolidar yo diría, esa nueva forma de encarar interinstitucionalmente los problemas. Yo, si hay algo de lo que me siento gratificado, es de eso, que es, como dije, la quinta línea estratégica transversal que les dije al principio. Promoción de competitividad, intensificación sostenible, adaptación al cambio climático, desarrollo rural, pero para que todo eso sea posible, tiene que haber lo que está viendo acá hoy, que es articulación institucional. De la misma manera que está viendo articulación institucional en otros proyectos. Y permítame, hace una semana o 15 días estuvimos aquí lanzando una plataforma de investigación en mejoramiento genético en soja, articulando el Clemente Estable, la ANI, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias y el INEA. La Sociedad de Criadores de Hereford, la Asociación Rural, el Ministerio de Ganadería, el INEA y la ANI, ¿y qué? Y el INAC. Están en el campo de Quillú con un innovador proyecto para medir eficiencia de conversión y calidad de las carcasas, midiendo al final eso. Pero si tendremos para mejorar, si Uruguay natural es sinónimo de eficiencia en el uso de los recursos, si tendremos para mejorar cuando los 60 o 70 toros que están en esa prueba de eficiencia de conversión, que no son elegidos al azar, son toros que vienen de los mejores rodeos, es decir, de los rodeos, de las cabañas Hereford más prestigiosas del Uruguay. Cuando vamos a ver la eficiencia de conversión de alimento en kilo de carne, la diferencia entre el menos eficiente y el más eficiente es del 33,5%. Si en ese rodeo seleccionado tenemos esa diferencia de eficiencia, ¿cuánto tendremos en el rodeo nacional? ¿Por qué lo señalo como un desafío? Porque esta es un área donde hay muchísimo para mejorar y no debe circunscribirse exclusivamente al mejoramiento genético de punta. Digo, espero próximamente ver algún proyecto que nos permita estadísticamente tener un relevamiento a nivel nacional que nos permita inferir cuál es la diferencia entre lo más eficiente y menos eficiente de alguno de los sistemas que tenemos monitoreados. Crecimiento de pasturas, sensoriamiento remotos y megan mediante. No puedo dejar de hablar. Sí, es cierto, no puedo dejar de hablar. No puedo dejar de hablar sin mencionar al ovino, porque en esa visión de agricultura familiar, lo miro, en esa visión de agricultura familiar, hay un espacio para la producción ovina que tiene desafíos, que tiene abigeato, que tiene predadores, que tiene un montón de cosas que se constituyen una excelente y formidable oportunidad para responder a la pregunta de si es sustentable la ganadería familiar. Y eso tiene que ver con lo de inserción internacional. Es decir, si nosotros habilitamos, y ahí vamos a competir con Nueva Zelanda, si nosotros habilitamos el mercado de carne ovina con hueso en Estados Unidos, la relación entre la eficiencia de conversión del ovino de pasto a kilo de carne ovina, corregido por la diferencia de precio entre kilo de carne ovina con hueso y kilo de novillo, duplico
la eficiencia económica. Cualquier kilo de pasto transformado en carne ovina exportada con hueso hoy tiene el doble de eficiencia económica que el mejor de los novillos que tenemos nosotros. Requiere, más o menos, ¿no? Me estás mirando como que estoy talenteando. Pero está bien, pero va ahí. No es peor. No, es 80. En ese sentido creo que no sé cómo ha sido considerado en este proyecto eso. Yo, discúlpenme, vine un rato. ¿Cómo está metido la producción ovina en los proyectos que están llevando adelante acá? Se extiende un ovino por hectárea. Está. Esto también tiene que ver con la forma de producir. El ovino está desapareciendo en el Uruguay por varias razones. Una de las razones es mano de obra, y lo que uno escucha, yo ando casi todos los viernes por distintos lugares del país y lo que escucho es: no hay más gente para el ovino. No hay más gente para el ovino. Y en realidad el ovino se sigue manejando como se manejaba cuando vino mi bisabuelo vasco del País Vasco. El trigo se planta distinto, el arroz se planta distinto, el vacuno se maneja distinto. Sin embargo, en el ovino el otro día tuvimos aquí lo vea Daniel, tuvimos una conversación con la gente del sur de cuánto tenemos para cambiar en el sistema de producción y de manejo del ovino para que sea algo llevable y manejable por pequeños y medianos productores. Yo les agradezco a todos. Espero no haberlos aburrido, especialmente a ustedes. Estamos convencidos de que el camino es el trabajo conjunto, interinstitucional, que el único camino posible es el de la sinergia y no el de la competencia. Y estamos convencidos que tenemos las capacidades institucionales, humanas y los recursos para afrontar con valentía el desafío de que la ganadería familiar, no toda, pero de que gran parte de la ganadería familiar sea sostenible en términos económicos, sociales y ambientales. Es más, creo que a partir de acá la definición de agricultura familiar es muy discutible. Hay muchas cosas, muchas conclusiones que pueden surgir de estos proyectos que son extensibles a productores no clasificados como familiares, sencillamente porque tienen 505 hectáreas en vez de 495.